Listo, muy buenos días chicos. Vamos a empezar la clase de literatura del día de hoy. Está relacionada con lo que son las figuras literarias. Ya, espérate un momentito. Tengo que colocar esta creo que es, ¿no? Ya, un momentito. No lo he cuadrado en lo que es mi barra. Y ahora sí. Ahora sí. Aquí está. Listo. Figuras literarias, chicos. Vamos a ver hoy día lo que está relacionado con las figuras literarias, ¿ya? A ver, vamos a ver un poco, vamos a ver un poco esto. Figuras literarias, ¿ya? Ojo, ¿qué son las figuras literarias o recursos literarios? ¿Qué son las figuras o recursos literarios? Van a ser, llamémoslo así, eh, formas o métodos que usan los escritores, que usan los literatos para dar mayor expresividad, para dar mayor belleza a sus textos, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, nosotros a veces hacemos literatura, ¿no? En los cumpleaños de sus amigos o amigas, sobre todo las chicas, han hecho esas hojitas de colores donde se esmeran por escribir y señalarles el afecto que tienen, ¿no? Esas hojitas de colores no las escriben con un lenguaje seco e informativo, ¿no? No le ponen, te quiero mucho, eres mi mejor amiga, listo, feliz cumpleaños. No, usan mucha expresividad en sus hojitas, ¿no? Usan mucha expresividad y, ojo, trasladan ese sentimiento a la persona, porque la persona cuando lo lee, aparte de encontrar una hojita de colores bonita y con dibujitos, cuando lee, lo primero que hace al terminar es te abraza, ¿no? Te abraza y dice, gracias, Amix, ¿no? Gracias. Hey, ¿por qué? Porque le has logrado transmitir el afecto que le tienes como amiga, como amigo, ¿no? Eso es lo que buscan los escritores, los poetas, Hola Jordan, los poetas, los escritores, cuando usan las figuras literarias. No es lo mismo, no es lo mismo disfrutar un libro en lenguaje informativo que diga, tal personaje, Harry Potter fue a la escuela de magos, ahí se encontró con dos amigos y empezaron sus aventuras. Como que, como que, como que no llama la atención, ¿no? Pero si luego te lo van pintando con más figuras, te lo van colocando un lenguaje más expresivo, entonces de hecho que va a llamar la atención de quienes tienen preferencia por ese tipo de lectura, ¿no? ¿Cómo estás, Mariluz? Bienvenida. Entonces, para eso han surgido las figuras literarias, ¿no? Algunas son usadas en poesía, otras son usadas en narrativa, otras son usadas en narrativa. Quizás en algún momento hayas usado alguna de ellas. Vamos a ver ahora, vamos a ir viéndolas de a pocos, por grupos, ¿sí? Por grupos de A4 o de A3, dependiendo de tiempo. Como les digo, los temas que son pesados, trato de hacerlos más cortos y separarlos en varias clases para que no resulten tan pesados, ¿no? Ok, entonces estábamos definiendo a las figuras literarias, ojo, o recursos, ¿sí? Fíjense, aquí vamos a usar la técnica del subrayado, para, para señalar en sí qué es una figura literaria, ¿no? Uso de llamada, podemos encontrar dicha figura. Ok, lenguaje coloquial, figuras utilizadas en el lenguaje coloquial, ¿sí? Eh, algo adicional, son expresiones que vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Vamos a colocarlo aquí. La expresividad, aumentan la expresividad de un texto, ¿sí? De un texto literario. Esas son las figuras literarias, ya van a aumentar la expresividad de un texto literario, de un escrito que tiene como finalidad ser literario. Las vamos a agruparlas en esta ocasión en cuatro tipos o en cuatro
si lo vamos a agrupar, de hecho, que son grupos, ¿no? Lo vamos a agrupar en 4 clases, ¿sí? En 4 clases, en 4 tipos de figuras. Y vamos a ir desarrollándolas una por clase, ¿ok? Entonces vamos a empezar en este caso, con definiendo las 4 figuras, ¿ya? La primera, vamos a nombrarlas primero, ¿les parece, ya? Vamos a nombrarlas. La primera tipo de figura son las figuras de orden, ¿ok? Figuras de orden. La siguiente son las figuras de sonido, figuras de sonido. La siguiente, la número 3, las figuras de supresión, ¿sí? Figuras de supresión. Y finalmente, las figuras de significado. Esos son los 4 grupos en que vamos a estudiar, y si te estás dando cuenta, profe, estoy viendo que va a ser regularcito. De hecho, va a ser regularcito y vamos a ir avanzando de a 2 o de a 3 o de grupo en grupo para que no se nos haga tan pesado, ¿ya? Y también vamos a ir haciendo algunos Kahoot sobre estos grupos de figuras, ¿ya? Entonces son 4, figuras de orden, figuras de sonido, figuras literarias de supresión y figuras literarias de significado. ¿Ok? Significado, supresión, sonido, y con la que vamos a empezar, con las figuras de orden. Figuras de orden. ¿En qué consisten las figuras de orden? Aquí está, ¿no? Vamos a enmarcarlo. Las figuras de orden principalmente tienen que ver con con la aparición de las palabras en el texto, con la aparición de las palabras en el texto literario. Entonces, en algún caso se va a alterar el orden lógico, en otro caso se van a contraponer. Ahorita vamos a ver, de acuerdo a cada figura ya específicamente, vamos a ver en qué punto altera todo el texto o la oración. En sí, entonces, el primer grupo, que son las figuras de orden, están relacionadas con una alteración en el orden de aparición de las palabras en la oración. Ahora, dentro de las figuras de orden, vamos a ver en este caso, vamos a revisar 2 tipos, ¿ya? 2 tipos principalmente. En primer lugar vamos a ver lo que se conoce como el hipérbato, ¿ya? El hipérbato. Vamos a trabajar bastante con ejemplos, ¿ya? El hipérbato es la primera figura de orden, ¿ya? Primera figura de orden. ¿En qué consiste el hipérbato? ¿Sí? ¿En qué consiste? Vamos a ver en qué consiste. En primer lugar, se va a alterar el orden lógico o normal de la oración. No sé si han escuchado en esta película La Guerra de las Galaxias, ¿sí? A Yoda, ¿sí? O si no, en algo más cercano, el cuy mágico, ¿no? El cuy mágico que decía, estudiar debes, te decía, ¿no? ¿Ok? Yoda también, ojo, utiliza también al hablar el hipérbato, ¿no? En vez de decirte, debes estudiar, estudiar debes, ¿no? Debes colocar tus ahorros en un banco. En un banco tus ahorros debes colocar. Entonces, fíjate, ahí se altera el orden lógico en que nos expresamos. Vamos a ver en este caso un ejemplo de hipérbato, ¿sí? Un ejemplo de hipérbato, miren. Aquí tenemos el poema de José Benjamín, ¿sí? Y en este caso habla de, y ojo, cuando empecemos ya a desarrollar poesía, vamos a tener que un poquito hacer un análisis subjetivo de los textos, ¿ya? Subjetivo de los textos. Mi corazón tiene miedo de sentirse oscuro y solo,
de sí mismo y prisionero. ¿Mm? Entonces, fíjate, ¿dónde está el hiperbatón? ¿Dónde está el hiperbatón? Profe, yo lo veo normal. Fíjense, el hiperbatón está aquí. ¿Mm? Aquí está. Entonces, fíjense, mi corazón tiene miedo de sentirse oscuro y solo. Y fíjate, la frase sería prisionero de sí mismo, ¿no? Prisionero de sí mismo. Pero en este caso se ha aplicado un hiperbatón, se ha cambiado el orden y se coloca de sí mismo prisionero, ¿no? Entonces aquí es que está el hiperbatón. Aquí porque en esta parte normal, ¿no? Mi corazón tiene miedo ya de sentirse oscuro y solo, hasta ahí vamos bien. Pero en este caso hay un hiperbatón porque se está invirtiendo el orden lógico. El orden lógico sería prisionero de sí mismo, ¿no? Ahora si analizamos, ¿no? Mi corazón tiene miedo de sentirse oscuro y solo, de sí mismo prisionero. En este caso, José Bergamín, perdón, está haciendo alusión a la tristeza y a la soledad, ¿no? A la soledad que él siente, y habla de su corazón que tiene miedo de estar oscuro y solo, y ahí habla de la soledad, y ojo, prisionero de sí mismo, prisionero de sus mismos sentimientos, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué no puedo ser feliz? Siempre me invade la tristeza, soy emo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque eres prisionero de tus sentimientos. En lo que yo siempre le recomiendo a la gente que conozco, ¿no? Todos estamos pasando por malos momentos y a veces estamos tristes, pero podemos ganarle a esa tristeza tratando de sonreír, tratando de estar felices, alegres, y así ya no eres prisionero de la tristeza que hay en tu corazón, ¿no? Interesante lo que habla, lo que nos cuenta. A mí analizar poesía y analizar lo que los autores nos quieren transmitir, a mí me encanta muchísimo, ¿no? Ojo, el hiperbatón es eso. El hiperbatón es cambiar el orden, en alguna parte del poema o en alguna parte del escrito, cambiar el orden lógico. ¿Sí? Ok, vamos ahora con la segunda figura. Vamos a aumentarle un poquito más. Vamos a aumentarle un poquito más para que esté más visible. ¿Ya? Aquí creo que está bien, ¿no? Ahí estamos bien. Sí, ¿no? Ahí estamos bien. Vamos a ver la siguiente figura. La siguiente figura es el retruécano. ¿Ya? Eh, Mira, en este caso, el retruécano, vamos a subrayar, va a consistir en contraponer, o sea, poner en, en contradicción dos oraciones que tengan las mismas palabras, ojo, que tengan las mismas palabras, o sea, dos oraciones muy parecidas, ¿sí? Dos oraciones muy parecidas, pero en orden diferente, de manera que sus sentidos se opongan, o sea, que haya oposición entre estas dos oraciones. Vamos a ver aquí el ejemplo. Déjame bajar un poco esto para mira, en este caso son dos, vamos a reconocer, mira, la primera oración, ni el teatro es escuela de costumbres, ni las costumbres dan escuela de teatro. Entonces, fíjate, es casi la misma, o sea, las dos oraciones tienen lo mismo, tienen casi las mismas palabras y se están poniendo una contra otra e incluso, incluso hay una oposición entre ambas. Podríamos analizarlo de la siguiente manera, mira, en el teatro no vas a aprender valores, ¿ya? Y los valores no van a formar lo que es el teatro. Entonces, en este caso, se están oponiendo ambos conceptos simplemente al cambiar, y si dentro de ellos, fíjate, dentro de estas oraciones se cambian el orden de algunas palabras, porque aquí primero está teatro y aquí primero está costumbre. Aquí al final está costumbre y aquí al final está teatro. Entonces, fíjate, en este caso había un orden en cuanto a las palabras, ¿sí? En cuanto a las palabras, había un orden, y aquí el orden
está inverso, ¿no? Aquí el orden está inverso. Y si leemos con atención, el sentido de ambas oraciones son opuestas. Son opuestas, se contraponen. El retruécano es muy utilizado como para enseñar, o digamos, para colar dentro de tu escrito alguna enseñanza o alguna lección, ¿no? ¿No? Por ejemplo, podríamos aquí hacer un retruécano, nosotros vamos a crear un retruécano, ¿ya? El que debes, el presentar tus tareas, apruebas, ¿ya? Aquí, no necesariamente a- al, al presentar ya, al presentar tus tareas, apruebas, ¿ya? Y tampoco aprobarás si no presentas tus tareas. Entonces, en este caso, estamos cambiando el orden. Mira, prácticamente estas dos oraciones nos están presentando un mismo contenido de palabras, ¿sí? Pero ojo, en la segunda oración, al cambiar el orden de las palabras, ¿sí? Al cambiar el orden de las palabras, perdón, al cambiar el orden de las palabras, se está generando entre ambas oraciones una idea de contradicción. Una idea de contradicción. ¿Ok? Ambas, ambas ambas figuras literarias, tanto el hipérbato como el retruécano, ambas son figuras de orden. Estas figuras del orden tienen por finalidad alterar el orden de la aparición de las palabras. Aquí solamente una frase, o digamos, una oración, se invierte el orden lógico. En el caso del retruécano ya tiene que ver con dos oraciones donde dentro de esas oraciones ha habido alteración del orden lógico de la primera. El orden lógico de la primera. ¿Ok? Esas son las dos primeras figuras de orden, ¿ya? Que tienen que ver con el movimiento o de palabras en una oración o el movimiento de palabras en dos oraciones similares. Ok. Ahora vamos a ver las figuras de sonido y estas son un poco más, así que vamos a avanzar unas dos o tres y luego ya lo demás continuamos en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a ver la segunda clasificación que tiene que ver con las figuras de sonido, ¿ya? Figuras de sonido. En este caso, la primera figura de sonido, mejor dicho, vamos a definir en qué consisten o cuál es la finalidad de las figuras de sonido, ¿ya? La finalidad de las figuras de sonido. Repetir un sonido, una palabra o una oración. De eso se encargan las figuras de sonido. Generalmente en repetición de sonidos en una palabra o en una oración. Ojo, también pueden ser sonidos y eso lo vamos a ver con la onomatopeya, ¿sí? A eso se refiere con la repetición de un sonido, ¿ya? A eso se refiere con la onomatopeya. A veces se escribe en literatura algunas voces onomatopéicas, ¿sí? Algunas voces onomatopéicas. Por ejemplo, una voz onomatopéica, ¿no? Pum, ¿no? O escribo, ¿no? En esta noche solitaria,
me acompaña el cri-cri de los grillos. ¿No? Fíjate, en este caso se está usando un sonido, la onomatopeya. Eso lo vamos a ver más abajo, ¿ya? Listo. Vamos entonces con las figuras de sonido. Eso solamente era para explicar en cuanto a repetición de sonidos, ¿no? Entonces, las figuras de sonido, nuevamente, figuras de sonido, repiten, repetición de sonidos, de palabras o de oraciones. Ok. Primera figura de sonido, la aliteración, Primera figura de sonido, la aliteración. Vamos a ver en qué consiste la aliteración. Mira, es una repetición de, digámoslo así, sílabas o sonidos eh, en una misma frase o en un mismo verso o en una misma línea. Se repite un sonido constantemente. ¿Para qué se hace esto? Para darle musicalidad, o para darle un poco de ritmo al texto que estás escribiendo. En lo que es el rap, por ejemplo, el rap o lo que es el freestyle, se utiliza mucho lo que es la aliteración. Ojo, se utiliza mucho lo que es la aliteración. Muchas veces cuando están realizando sus rapeos, repiten mucho una sílaba y hace que el rap tenga un ritmo interesante, ¿no? En eso consiste la aliteración, en repetir, ojo, en repetir uno o más sonidos, generalmente silábicos, ¿sí? Dentro de un verso. Dentro de un verso se repiten muchas veces un sonido silábico, ¿no? Un ejemplo también claro de la aliteración son los conocidos trabalenguas que se usaban cuando ustedes eran pequeños, se usaban mucho los trabalenguas, ¿no? Eh, en los trabalenguas hay un claro ejemplo de aliteración, ¿ya? Hay un claro ejemplo de aliteración. Eh, recordemos algún trabalenguas, a ver, recordemos algún trabalenguas, un trabalenguas conocido. Ya, el más conocido de todos, ¿no? El de los tigres, ¿no? Mira, tres tristes tigres, ¿qué más es? Clistes tigres andaban con tres clistes tigres. Ya, por eso se llaman trabalenguas, ¿no? Ya, otro más fácil, ya. Pablito clavó un clavito, ¿no? En la calva de un calvito. Entonces, fíjate, Pablito clavó un clavito en la calva de un... lo votamos, ¿ya? Lo votamos, ¿ya? Lo votamos. Anda, toma aire, hijito, ¿ya? Anda, toma aire. Que estamos acá tratando de explicar y tú vienes acá, a molestar, Ispa, por favor, ya. Esos clásicos, trabalenguas, tienen lo que es aliteración, ¿ves? Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. Y como te digo, en el rap o el freestyle, quiero decirte que te tengo que... Bueno, los que hacen rap o freestyle, sin darse cuenta, creo yo, en su mente van alineando los sonidos para poder realizarlo, ¿no? Eso es la literación. En poesía también Jordan, ¿cómo estás? Cómo era la de los tigres? Y ahí nomás. Eh, entonces, ojo, Daniela Contreras, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela Contreras? Ok, no estás. ¿Cómo estás, Mariluz? ¿Cómo estás, Mariluz? Bien, profe. ¿Por qué no encienden su cámara, señoritas? ¿Mm?
Después no sé, después no Profe, me y estés explore y aprendas, no que esté en un lugar inadecuado. Ah, estás en el baño ya, hijita. Ya. Ok, ok. Seguimos, entonces. Estoy en un lugar inadecuado. Mejor, ya. Fíjense en este caso, mira, con el ala, aleve de su leve abanico. Entonces, fíjense, con el ala aleve de su leve abanico. Entonces, eso es lo que se llama aliteración. Aliteración. ¿Ok? Finalmente, porque hasta aquí nada más vamos a avanzar con la... Espérate, déjame borrar esto de aquí. Vamos a colocar aquí con la anadilopsis, ¿ya? La anadilopsis. ¿En qué consiste y fíjate, son figuras de sonido. Aquí ya no tiene que ver con la escritura, con la ubicación, sino tiene que ver con los sonidos. Nuevamente, repetición, nuevamente, pero de la última palabra de un verso, ¿sí? Al principio del verso siguiente. Fíjate, o sea, llegamos a la última palabra del verso y esa palabra en la siguiente línea o en el siguiente verso se coloca al principio, ¿sí? A ver, fíjense. No es una mariposa de metal, sino un aire. Y en la siguiente línea, un aire blando y suave. Entonces, aquí, en esta parte, hay una anadiplosis, ¿sí? Anadiplosis, ¿ya? ¿Cómo es esto? Nuevamente. Ay, perdón. En este caso, la última palabra o la última frase del verso, de cualquiera de los versos, se repite al inicio de la otra. ¿Ok? Ok. Entonces, hasta aquí estamos viendo, en primer lugar, las figuras de orden, ¿no? Habíamos visto dos figuras de orden. El hiperbatón, donde se cambia el orden lógico en un verso, el orden lógico de las palabras. El retruécano, que es un poco más complicado porque son dos oraciones y casi parecidas, donde una de ellas se ha cambiado el orden de las palabras y resulta un concepto antónimo al final entre estas dos oraciones. Y luego hemos visto dos figuras de sonido. La literación, que es la repetición de un sonido silábico, ¿sí? En una misma línea. Y la anadiplosis, donde, ojo, la última frase o palabra de un verso se repite al inicio del siguiente. ¿Sí? Esas son las cuatro figuras que hemos visto hoy, dos de orden y dos de sonido. La próxima clase vamos a continuar, aunque la próxima clase vamos a hacer un control de lectura y vamos a seguir con las figuras durante todo el mes. Vamos a tomar un screen de la clase del día de hoy. Vamos a tomar un screen. 1, 2, 3, ¿ya? Ok, ya está el screen. Listo, ya saben, los que no están con cámara, otra vez Ispas con corazoncito. Ya saben, los que están con cámara no tienen asistencia, tienen de nota desaprobatoria en lo que es el día de hoy, ¿no? Saben, hay 3 notas: tareas, intervención en clase, que es estar con tu cámara encendida,